touchings, and I'm looking for something to get by. High and dry, everywhere in myself, I'm looking for. Hola nuevamente, bienvenidos a Contatec. El día de hoy vamos a ver qué hace un científico de datos para ver el paso a paso de su trabajo día a día. Ahora bien, es conocido que el científico de datos suele manejar herramientas como R, Python, SQL, Jupyter, MATLAB y un montón de herramientas más que, si bien son buenísimas y te ayudan a hacer el análisis, no son 100% necesarias. Vos podés empezar a ser un científico de datos sin la necesidad de aprender todas estas herramientas. Obviamente vas a llegar muchísimo más lejos si las sabes, pero puedes arrancar con algo mucho más sencillo. Esto es debido a que existen herramientas que te ayudan a realizar determinados algoritmos o análisis de una forma automática sin que vos tengas que estar haciéndolos a través de un lenguaje de programación. No los voy a mostrar acá ni los voy a enseñar acá, tal vez en un próximo video, quién sabe, pero simplemente me voy a abocar a cuál es el paso a paso de un científico de datos, es decir, cuáles son los pasos que debe realizar para poder completar su trabajo, desde el paso 1 hasta cuando le entrega el trabajo final al cliente que tenga. Independientemente si utiliza alguna herramienta como Python o R o utiliza alguna herramienta de estas que te automatiza el código de programación, como por ejemplo RapidMiner. Los pasos que debe realizar un científico de datos los vamos a dividir en tres grandes grupos. Vamos a tener el primer grupo, que son los datos, el segundo grupo, que se refiere al algoritmo, y el tercer grupo, que refiere a la presentación. En el primer grupo, lo que debe realizar el científico de datos es la recopilación de datos de las distintas fuentes que hay. Va a agarrar datos de, por ejemplo, CSV o Excel, va a agarrar datos de una base de datos relacional como MySQL, va a agarrar datos de distintas páginas de internet a través de una técnica llamada scrapeo, es decir, va a bajar de una forma automática cada uno de los datos que andan dando vueltas en internet. Todos aquellos datos los debe recopilar y los va a tener que limpiar, es decir, va a tener que eliminar los datos que no tienen relevancia a lo que se está analizando o los datos que están totalmente incompletos. Esto es básicamente más del 80% del tiempo que va a trabajar un científico de datos. El 80% de su tiempo trabajando como científico de datos se va a ir en traer estos datos de las distintas fuentes de datos y limpiarlos. Una vez que recopiló todos los datos que hay, lo que debe hacer el científico de datos es corregirlos. Es decir, se puede llegar a encontrar, por ejemplo, datos que están nulos. Entonces, en base a esos datos nulos, lo que debe hacer el científico de datos es ver cuál es la mejor opción para poder tratar con esos datos nulos. El científico de datos puede eliminar aquellos registros que tienen datos nulos para no tenerlos en cuenta, puede predecir aquellos datos nulos o puede colocar, por ejemplo, un dato genérico como por ejemplo el promedio del total de datos o un número 0 para indicar que no había nada ahí adentro, como también puede incluir algunas de las otras estimaciones estadísticas que andan dando vuelta, como por ejemplo la mediana. Y por otro lado, lo que puede hacer el científico de datos es ignorar aquellos datos nulos que andan dando vuelta en su base de datos genérica. En vez de eliminarlos o predecir los datos o ponerle cualquier número, directamente los acepta como que no tiene ningún dato, ya que hay algunos algoritmos que aceptan que hayan datos nulos. Es decir, vos vas a poder realizar el análisis que vamos a ver en la parte de algoritmos de la misma manera que si hay datos o no hay datos en esos campos específicos. Y por otro lado, también puede crear datos nuevos, es decir, en base a datos que ya conoce, crea datos nuevos que se refieren a ese dato que ya tenía originalmente. Un ejemplo, supongamos que mi fecha de nacimiento es en junio del 94. Bueno, supongamos no, es en junio de 1994. Entonces, en base a esa fecha, yo puedo decir que pertenezco a los millennials, puedo decir que nací en el otoño, puedo decir que nací en un mes referido a un mundial de fútbol, puedo incluso separar los meses de los años, puedo incluso decir que soy de determinado signo zodiacal. Todos estos datos se generan solamente con un dato simple como es el mes
y el año de nacimiento. Algo a tener en cuenta, que los datos que se creen en base a este método deben ser relevantes, es decir, no puedo crear cualquier cosa. Por ejemplo, si yo digo que a los de junio les gusta más tomar mate en verano porque lo leyó en un foro y lo pongo como dato, no va a tener ni relevancia ni sensatez para lo que se está buscando lograr. También es importante mencionar que los datos se dividen en nominales y ordinales. Los nominales son los que no tienen un orden específico, es decir, que no tienen ni rangos ni categorías. Como por ejemplo, los colores, rojo, amarillo, verde, ninguno es mejor que otro ni ninguno tiene una escala superior a la otra. Otro ejemplo puede ser sí o no, ninguno tiene un orden mayor al otro, simplemente se puede clasificar algo como verdadero o falso. Ninguna de las dos opciones es mejor que la otra. Y por otro lado, existen los datos ordinales, es decir, tienen una clasificación o un rango entre cada uno de ellos. Esto puede ser, por ejemplo, la edad, cualquier otra cosa numérica como por ejemplo la plata, también puede ser algo como el talle de ropa, es decir, primero viene el S, después viene el M, después viene el L, el XL. Esto tiene un rango ya predefinido, el cual no puede ser modificado porque ya tiene una connotación detrás. En base a estos datos, lo que uno debe analizar es ver qué es lo que se busca predecir. Por ejemplo, supongamos que yo soy un banco y le tengo que dar un préstamo a determinadas personas. Lo que puedo ver como banco, por ejemplo, es ver quiénes me devolvieron el préstamo y quiénes no de los préstamos que hice anteriormente. Es decir, puedo agarrar la lista entera de todos los clientes que les di un préstamo y puedo ver quiénes fueron los que me devolvieron el préstamo en tiempo y forma y quiénes no me devolvieron el préstamo en tiempo y forma. Este dato que yo estoy buscando predecir es un dato nominal. ¿Me devolvió o no me devolvió el préstamo? Ninguno es mejor que otro, ninguno tiene un orden superior al otro, por lo cual cualquiera de los dos los voy a analizar de forma nominalmente. Esto que estoy viendo, si me devolvió o no me devolvió el préstamo, y lo que busco predecir es si me va a devolver o no me va a devolver el préstamo, refiere a un análisis que se llama clasificación. Y para ello hay que nombrar los dos tipos de análisis que se pueden hacer en base a predicciones de datos, que es lo que va a buscar hacer el científico de datos. Estas dos formas de análisis son la clasificación, que se van a tratar de predecir datos nominales, es decir, que no tienen un orden, y la regresión, que son las predicciones a datos ordinales, como por ejemplo cuánta plata le puedo llegar a prestar a cada una de las personas. Luego, lo que debe hacer el científico de datos es dividir estos datos que ya conoce en dos grupos: el grupo de entrenamiento y el grupo de testeo. El grupo de entrenamiento es el grupo más grande, es decir, es el que va a tener mayor cantidad de registros. Y dentro de ese grupo lo que debe hacer es practicar el algoritmo que va a utilizar, ya sea un algoritmo de matemática o un algoritmo computacional. Lo que va a hacer ese algoritmo es aprenderse los datos que figuran en esos registros. Va a ver cómo están distribuidos y qué puede realizar con ellos. Y por otro lado, el grupo de testeo, que es el grupo más chico, lo que se va a hacer es eliminar el dato que se está buscando predecir. Aquellos datos que ya conocía, como por ejemplo si determinado cliente me pagó o no me pagó el préstamo en cuestión, lo que se va a hacer es eliminar este dato y ver, en base a lo que aprendió el algoritmo en el grupo de entrenamiento, ver si se aplica lo mismo en este grupo de testeo. Es decir, en base a lo que aprendió en los datos anteriores, verifica a ver si puede predecir los datos que se borraron en este grupo de testeo y los compara después a ver si le pegó o no le pegó a lo que se estaba buscando. En este caso, va a verificar si le pegó a que el usuario devolvió el préstamo o no devolvió el préstamo. Ahora bien, ¿qué algoritmo elijo entonces? Porque tenemos un montón de tipos de algoritmos computacionales y de matemática. Tenemos regresiones logísticas, árboles de decisión, reglas de inducción, tenemos KNN, Naive-Bayes, un montón de algoritmos que nosotros podemos llegar a utilizar para poder hacer esta predicción. Incluso además se pueden combinar entre ellos y hacer un modelo mucho mayor, es decir, un algoritmo mucho mayor, que puede ser, por ejemplo, 30% de uno, 20% del otro, el restante con el otro que más me gusta. Incluso dentro de cada uno de los algoritmos hay distintos parámetros, hay un montón de parámetros que se pueden modificar. Entonces hay un montón de opciones que incluso se pueden optimizar, en las cuales
el cientificado de datos tiene que elegir cuál es la que mejor se aplica a lo que uno está buscando encontrar. En estos casos lo que hace el científico de datos es elegir en base a, primero, lo que está buscando predecir y después los datos que tiene. Porque hay determinados algoritmos que aceptan datos nulos como no, hay determinados algoritmos que se aplican a clasificación y otros a regresión, hay algoritmos que se aplican solamente para predecir cosas como texto, otras cosas como número. Todas esas cosas las va a tener que analizar el científico de datos y va a tener que elegir el algoritmo que más se aplica y que mejores resultados le da. Obviamente va a tener que hacer un ensayo y error de los distintos algoritmos que hay para ver con cuál se queda y cuál es el mejor a utilizar después con los datos que yo tengo que probar. Para eso, lo que va a testear el científico de datos es la performance que va a tener dicho algoritmo. Me va a decir, por ejemplo, de la cantidad de clientes que me devolvieron el préstamo, cuáles yo les pude pegar, es decir, cuáles yo adiviné realmente que eran y cuáles no. Y para eso se puede fijar en datos como por ejemplo la exactitud, es decir, de los datos que yo predije como positivos y negativos, a cuántos le pegué del total. Entonces puedo ver una estadística o un porcentaje de la efectividad que tuvo mi algoritmo. Y por otro lado, hay otro dato que también puede llegar a analizar, que es el de la precisión. La precisión lo que me dice es del total que realmente me devolvió el préstamo, cuántos yo predije. Si por ejemplo me devolvieron, supongamos, 200 personas el préstamo realmente y yo predije 300, mi precisión es de 2/3, ya que se divide el total verdadero sobre el total que yo quise predecir. Estas cosas las puede tener en cuenta para evaluar qué algoritmo me conviene sobre otro. Por último, en esta etapa de algoritmo, lo que debe realizar el científico de datos es, una vez que vio cuál es el algoritmo que mejor se aplica, es decir, que me da los mejores resultados, aplicarlos realmente con la cantidad de datos que yo estoy buscando predecir. Es decir, ahora voy a aplicar el algoritmo que yo elegí en aquellos clientes que todavía no sé el resultado si me van a devolver o no me van a devolver el préstamo. Por así decirlo, se hace el testeo real del algoritmo y en ese momento se está prediciendo cuáles son los que me van a devolver o no me van a devolver el préstamo. Una vez que se predijo quiénes son los que me devolvieron o no me devolvieron el préstamo, que se aplicó a aquel algoritmo específico en esos datos que yo quiero predecir u obtener, lo que se debe hacer es presentar estos datos obtenidos, estos resultados obtenidos a la gente que es dueña de la empresa o gerente de la empresa que se encargan de la parte de negocios. En este caso estamos pasando a la tercera etapa del trabajo del científico de datos, la etapa de presentación. Y esta etapa de presentación considero yo que es la más difícil de todas. Básicamente porque le tenés que explicar lo que hizo el algoritmo a alguien que no está tan familiarizado con la parte de análisis de datos. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo como científico de datos para explicarle lo que acabo de obtener en base al algoritmo que apliqué? ¿Por qué una persona me va a devolver un préstamo y por qué otra no? Para ello hay distintas herramientas de presentación y en este caso particular vamos a hablar de algo llamado la curva ROC. Esta curva ROC se aplica muy bien en este caso ejemplo que puse en este video. La curva ROC lo que me va a dar es el porcentaje de confianza de la respuesta que me dio la predicción a aquellos datos. Por ejemplo, puede ser que determinado dato que me lo predijo como un sí, hay un 80% de confianza de que esa respuesta sea real o no. Es decir, hay un 80% de confianza por parte del algoritmo que el resultado de que eso sea un sí sea correcto. Esta curva ROC lo que hace es agarrar cada una de las confianzas que tienen los resultados que se predijeron y graficarlas de una manera muy entendible por cualquier persona. Que mientras más la curva sea recta, peor es la curva ROC, y mientras sea una curva asintótica, mejor va a ser la curva ROC. Es decir, va a tener una mejor performance, o mejor dicho, va a tener una mayor confianza en cada uno de los datos que me predijo dicho algoritmo. También, incluso sumado a estos gráficos que me puede llegar a dar cualquiera de las herramientas de presentación de datos, se puede sumar a la explicación oral o escrita del algoritmo que se aplicó. Por ejemplo, yo elegí como algoritmo un árbol de decisión.
Un árbol de decisión lo que me dice es cuál es la mejor forma de dividir los que son falsos de los que son verdaderos a través de un árbol. Y en base a ese árbol de decisión es que terminan por predecirse los datos que yo estaba buscando predecir. Es decir, si me va a dar un préstamo o no me va a dar un préstamo. Dentro de un software de estos que se utiliza para realizar el análisis de un científico de datos, me puede llegar a dar todo el árbol de decisión. En base a ese árbol de decisión que me da, yo puedo tratar de explicarlo en base a palabras con lo que se está tratando de mostrar. Es decir, por qué el árbol de decisión tomó esa opción o por qué algunas cosas o algunos datos son más importantes que otros y se tomaron más en cuenta para poder dar esta resolución de si se le da o no se le da un préstamo a determinada persona. Incluso con este análisis de importancia y de análisis a ver cuáles fueron los datos más cruciales para tener en cuenta en ese árbol de decisión, se pueden tomar aquellos datos y tratar de expandirlos más en mi base de datos para llegar a una predicción mucho mayor. Por ejemplo, si para el algoritmo el dato crucial fue dónde vive la persona para poder darle o no un préstamo, tal vez puedo generar más datos en base a esa ciudad o dirección que yo puse en mi base de datos tradicional. Es decir, yo puedo agarrar esa dirección y expandirla mucho más, como por ejemplo poner el barrio, poner a cuántos kilómetros está del banco o de algún edificio importante, un montón de datos que yo puedo expandir que me van a servir para tener una precisión mayor si yo quiero mejorar mi algoritmo y cada vez predecir con mejor efectividad lo que estoy buscando predecir, es decir, si le voy a dar o no el préstamo a esta persona, o mejor dicho, si esta persona me va a devolver el préstamo o no, y en base a eso decidir si yo le voy a dar el préstamo o no como entidad bancaria. Volviendo a lo que dije al principio del video, todos estos análisis no son necesarios que vos los hagas a través de un lenguaje de programación si no manejas mucha cantidad de datos. Podés hacer un análisis de, por ejemplo, 200.000 registros tranquilamente con CSV y con un programa especializado para análisis de datos sin la necesidad de estar codeando a través de Python, R o cualquier otro lenguaje de programación que se utilice para este tipo de análisis. Si vos tenés una enorme cantidad de datos que vienen de un montón de bases de datos distintas, ahí sí estás obligado a manejar herramientas como SQL, Python o cualquier otro lenguaje de programación, porque aplicarle un algoritmo a estas bases de datos con un montón de cantidad de registros dentro de cada una de las bases supone un montón de uso de memoria de la computadora. Y lo que hace en los lenguajes de programación a través de un IDE de programación es reducirte la cantidad de memoria que vos vas a utilizar comparado con estos software que te evitan que vos tengas que programar desde cero. Ya con una cantidad enorme de datos vas a estar obligado a aprender un lenguaje de programación para poder aplicar dichos algoritmos, porque no te va a dar abasto la máquina ni tampoco te va a dar abasto el software este que hace el análisis de datos, evitándote el lenguaje de programación, porque tiene un límite de memoria también interno. Bueno, hasta acá es todo lo que hace un científico de datos. Recopila los datos de distintas fuentes, los limpia, después le aplica un algoritmo de computación o de matemática para poder ver cómo se comportan los datos y predecir datos a futuro, y después se presenta esa información que se obtuvo en base a esos algoritmos que se aplicaron a una persona de negocios que es la que se encarga de hacer alguna acción en particular en base a lo que pudo obtener como conocimiento este científico de datos. Lo que puedo hacer en un video futuro para que se entienda mejor la explicación que acabo de dar es realizar un ejemplo práctico, es decir, realizar todo lo que dije anteriormente a través de un lenguaje de programación específico para ciencias de datos, ya sea Python o R, o también en un software de ciencias de datos específicamente que me ahorra escribir scripts dentro de estos lenguajes de programación. De esa manera creo que se va a entender mejor todo lo que acabo de explicar anteriormente. Bueno, hasta acá el fin del video de hoy. En tiempo récord, porque la verdad yo dije que iba a dar un video cada 14 días, pero lo terminé presentando mucho más temprano. Lo que podemos ver en el video siguiente es este ejemplo práctico que acabo de mencionar, o tal vez podamos llegar a ver algo de experiencia de usuario como para no estar tan metido en la parte técnica y meternos un poco más en la parte funcional, un poco más laxo a nivel de lenguaje específico de sistemas. Los veo. Espero que en 14 días, puede ser que antes, puede ser que después.
y les mando un saludo grande. Cualquier consulta que tengan del video de hoy me pueden estar escribiendo en la caja de comentarios y con gusto les voy a dar más información que la que pude llegar a dar en estos 20 minutos de video. Así que les mando un beso grande y nos vemos cuando nos vemos. Chau chau.